Bienvenidos a En Armonía con el Ser, el espacio donde mente, cuerpo y alma se encuentran. Aquí, cada palabra es una invitación a explorar tu interior, a descubrir nuevas perspectivas y a encontrar el equilibrio en cada paso de tu camino. Porque la vida es un viaje y en este podcast te acompañaremos a descubrir cómo transitarlo con armonía y conciencia. Soy Alice Mesa y juntos haremos de cada episodio una experiencia transformadora. Hola a todos, bienvenidos a su programa En Armonía con el Ser. Mi nombre es Felipe Taborda. Mi nombre es Alice Mesa. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la aceptación del cambio. El objetivo de este capítulo es entender de manera más natural, de manera más simple, que el cambio no es una opción, el cambio es algo que viene con la evolución de la vida y entender que al aceptarlo podemos fluir con él de manera muy natural. Este episodio es más una invitación como a soltar y entender que el cambio no viene a quitarnos nada, hace parte de lo que nosotros somos y viene a convertirnos y nos ayuda a mejorar, de hecho. Madre, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno verte otra vez por acá. Igualmente. Bueno, mami, vamos a entrar en materia. Okay. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar los cambios? Vamos a entrar directo a lo que es. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar los cambios, incluso los positivos? El cambio siempre te va a traer una novedad. Okay. Una parte de ti que no conoces, una parte de ti que ignorabas o una parte de ti que deseabas y que no te habías como preguntado cómo podías llegar a ella. A veces tenemos sueños y los tenemos por allá, como algún día lo voy a lograr, algún día va a pasar. Y cuando eso empieza a pasar, posiblemente por muchas otras creencias de que todo es difícil, de que viene después de mucho sacrificio, entonces cuando todo eso empieza a pasar da miedo. Okay. Porque ya es lo que quería y ya lo tengo en este momento. Puede ser ese tipo de cambio o puede ser un cambio de una enfermedad, puede ser un cambio de país, puede ser un cambio de algo que en el fondo también lo tuve que haber manifestado. Esos cambios que nosotros tenemos en nuestra vida tampoco son gratuitos. Y entonces, ¿ese miedo es innato o es aprendido? Ese miedo al cambio. ¿Ya viene con nosotros por configuración de fábrica o lo aprendimos, no sé, de nuestros padres, por ejemplo? Yo pienso que los dos. Creería estar segura que los dos. ¿Por qué? Porque el miedo aprendido, por ejemplo, cuando hablamos propiamente del dinero, viene con unos miedos aprendidos, a que puede ser peligroso, a que te puede traer problemas, a que puede vivir la familia, teniendo en cuenta que todas esas creencias son inconscientes. Ese podría ser un miedo aprendido. O un miedo a tener algo nuevo, tener más cosas, por ejemplo, tener comodidades. Ese puede ser un miedo aprendido. Pero existe un miedo natural. Nosotros tenemos dos tipos de miedo. El miedo natural que vivimos por supervivencia y el miedo que aprendemos. El miedo natural por supervivencia nos lleva a ser cuidadosos, porque de pronto ese cambio me está trayendo algo que yo no conocía o algo que yo ya perdí una vez, una relación, un trabajo, una economía. Entonces este otro miedo natural viene como una forma de intuición diciéndote tienes que prestar más atención acá, en este momento no te puedes enfocar en tantas cosas, puede suceder esto otro en el entorno de tus amigos, de tu familia. Entonces es un miedo que viene más como un aliado. Okay. Y lo podríamos llamar intuición. Sí, eso es un tema muy diferente, pero la intuición sana, que viene después de haber sanado mucho dolor, mucha rabia, mucho miedo, esa intuición sana viene dándote unas pautas, como que cierra tus ojos y escucha lo que eso te está diciendo. Y esa primera respuesta que te da, escúchala. No desde el miedo, sino desde todavía no es tiempo, ya lo puedes hacer. La parte intuitiva nunca viene solo negándote, también viene impulsándote. Es mucha información, pero bueno. Ok, pero entonces ahí, siendo más puntuales en esa parte, como, ¿qué señales nos indican que bueno, hay que hacerlo? O sea, ¿en qué punto el cambio siempre viene para decirnos que hay que hacerlo? ¿O hay puntos en los que hay señales donde nos indican, bueno, este sí es el momento? Y otras que no necesariamente lo es. ¿Me hago entender con la pregunta? Sí, sí, y diría, hay que caminar para llegar a ese momento. O sea, los primeros cambios que nosotros vivimos sentimos que nos arrebataron, sentimos que nos quitaron, sentimos que nos violentaron.
cambios de lo que sea, cambios de ciudad, cambios de salud física, cambios. Vienen como con una primera experiencia de que nos los arrebataron o que eso no era lo que queríamos, la pérdida de un familiar, todos esos cambios, todo lo que nosotros vivimos en la vida es absolutamente perfecto. Entonces, esos primeros no se viven con tanta sabiduría. De hecho, la sabiduría viene después de la experiencia, después de haber vivido muchos otros cambios y darte cuenta que te quedaste mucho tiempo peleando con el cambio y que ese tiempo que peleaste con el cambio te evitó llegar a disfrutar ese cambio. Entonces, ese que viene como con más sabiduría, como con este es el momento, sé que lo puedo hacer, no necesariamente habrán quienes son afortunados y lo viven muy desde el inicio, pero pensaría que no. Pensaría que es una consecuencia de no haber peleado con el cambio muchos años. Pero entonces ya ahí adentrándonos un poquito más a ese inicio, ¿cómo influye la infancia, o sea, esa primera infancia, ese primer contacto con, no sé, la realidad, digamos, con nuestra relación con esa incertidumbre que nos viene a ofrecer el cambio en una primera instancia, por así decirlo? Tiene que ver todo, porque ahí está permeado por la cultura, está permeado por la creencia de nuestros padres, está permeado por la educación, por la religión. Entonces, a veces hemos pensado que de niños perdimos algo porque nos comportamos mal. Entonces viene el cambio de adulto y vuelve y me trae la creencia de que es que me lo están quitando porque hice algo malo. Ejemplo, una persona puede perder un trabajo hoy y esa persona saber que no quería estar en ese trabajo, saber que quería ser independiente, saber que quería hacer otra cosa, pero como no tenía listo el otro camino hacia adelante, ese cambio viene y lo asusta y le dice como te comportaste mal, por eso te quedaste sin trabajo, por eso no te vuelven a contratar. Y posiblemente su manifestación o su idea de sí venía con un puedes hacer cosas diferentes. Es hora de que hagas tu propio emprendimiento, es hora de que hagas, pero te tengo que arrebatar esto de las manos para que puedas tener eso que quieres. Entonces es un camino de que si aprendimos que si perdemos algo, digo algo particular que nunca pensé que lo pudiera decir y es que hoy puedo agradecer la muerte de mi papá a tan temprana edad. Ok, ¿por qué? Pero yo nunca pensé que la pudiera Pero agradecer. cuéntanos por qué. Ok, entonces, lo primero, número uno, porque no la puedo cambiar. Ok, Ya, yo puedo aceptarla o rechazarla, ok, pero no la puedo cambiar. Pero cuando entiendo, porque nunca me quise hacer la pregunta, porque estaba muy enojada con Dios porque se había llevado a mi papá a tan temprana edad, y obviamente ya con más madurez, me pregunté, si todo es perfecto, ¿por qué esto sucedió? ujú, Y la verdad, la respuesta que encontré es, nosotros vivíamos en el campo, mi papá era un proveedor, tal vez mi vida hubiese sido en el campo, tal ok, vez me hubiese quedado conforme con lo que en ese momento tenía que era básico para mí, y mi mamá tenía una mentalidad diferente, mi mamá tenía una mentalidad académica. Hay que estudiar, hay tienes que que salir tener, de hay acá. que salir de acá, hay que tener más conocimiento, teniendo en cuenta algo. Todos en la vida tenemos un propósito, que sepamos reconocer o no. O sea, no quiero con esto quitar la idea de que el campesino tiene que salir a la ciudad, porque Son por si, estilos de vida. exacto, son como propósitos que tenemos en la vida. Ujú. Entonces, el campesino es obviamente natural y es necesario que Súper necesario. pues, nos sostiene Ujú. completamente. Pero esa evolución que yo pude dar de hoy venir, ir a la academia, ir a la universidad, poder tener una vida distinta que honestamente me encanta y me gusta demasiado. Les permito a ustedes recibir este tipo de información desde este podcast, su podcast. Entonces, eso me hizo entender, pero me costó mucho entenderlo. Solo cuando empecé a trabajar más abundancia y a aceptar la vida de papá, tenía que aceptar la muerte. Ok, Y me costaba mucho aceptar la muerte. Y entonces entendí, es que si papá no muere, papá desde su amor hubiese seguido siendo el proveedor que no nos hubiera generado la incomodidad que le generó a mamá, tenernos que buscar y empezar a salir más a las urbes, hasta llegar a la ciudad para encontrar algo distinto y tal vez mi propósito era acá con este conocimiento. Tal vez no estoy segura que mi propósito con estaba toda con este seguridad. Pero conocimiento. entonces ya me queda una duda porque me surge una palabra y es conformarse y no entiendo cómo interpretar esa palabra porque podría creer que es conformarse
como aceptar eso, o conformarse y aceptar es lo mismo. No, no, no. Cuando yo me conformo, todavía hay posibilidades de cambios. Ok, O sea, nadie está derrotado hasta que acepta su derrota. ok, Entonces yo pude haberme conformado de que tenía que vivir una vida muy pobre, con muchas carencias, porque papá había muerto, ok. ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue la pregunta? Pues sí, conformarse es lo mismo que aceptar, Ah, ok, pero entonces ahora entiendo con lo que estás diciendo que conformarse era quedarse allá y aceptar era simplemente decir qué puedo hacer con esto y para dónde voy con esto. ok. La aceptación no, la aceptación requiere una confrontación con el ego. Ok, Porque el ego que es el miedo, todo lo que llamemos ego lo vamos a entender como miedo, el ego te dice, pero no fue justo, no fue justo que eso pasara, no fue justo, no era tiempo, mamá había acabado de tener un niño pequeño, no era justo. Entonces, pero no me están preguntando si cuando yo digo no es justo, revivo al muerto, ujú, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy aceptando, estoy entendiendo que por más que yo pelee con la información ya está. Ya tengo la enfermedad, ya perdí el familiar, ya me quedé sin trabajo, ya me divorcié, ya pasó. A partir de aceptar esto, ¿qué quiero construir sobre esto? Siempre detrás de cada experiencia hay una sabiduría, si la sabemos recibir con amor. Ahí viene un aprendizaje de sabiduría muy grande. Y uno de los aprendizajes de sabiduría muy grandes que siguieron pasando en mi vida, por ejemplo, en la separación, era lo víctima que yo era. ¿Será yo cómo me contaba la historia? Era lo víctima que yo me creía, porque ya otra pérdida. Ya perdí a mi papá, ya perdí el hogar soñado, ya perdí todo esto y había mucho, entonces no había responsabilidad de mi parte de por qué me pasaban las cosas. O sea, ujú. yo no era quien elegía las cosas, a mí en ese momento me pasaban las cosas. Hoy yo ya puedo mirar hacia atrás y decir, yo cada uno de esos pasos los elegí, bendigo cada uno de esos pasos que elegí, porque cada uno de esos pasos me llevaron a un nivel de sabiduría donde no peleo con lo que ya pasó, no lo vuelvo a elegir, porque eso no significa que yo lo vuelva a elegir, pero que tampoco me gasto energías negándolo, castigando a otros, culpando a otros, asumo el 100% de la responsabilidad, porque hoy puedo ver que la ganancia real fue aprendizaje, sabiduría, conocimiento. Bueno, pero cuando usted se asume, cuando estamos en esa posición de asumirnos, frente a ese cambio, surge algo que sí o sí llega y es como esa ansiedad de no sabemos qué va a pasar, o sea, listo, ¿qué es lo que sigue? Ya acepté que esto es lo que me toca, ya, pues, como ya acepté el cambio, ya acepté que esto es lo que sigue, pero el cambio, en ese momento el cambio es lo que sigue, pero en ese momento se nos da de que sigue después, es lo que nos genera como esa ansiedad, como ese desespero. ¿Cómo puedo trabajar yo esa ansiedad bueno, ¿qué va a pasar? ¿Sobre qué me soporto yo en ese punto donde yo acepto, listo, eso es mi responsabilidad, esto es lo que me toca a mí, esto es lo que sigue, pero ¿qué herramienta me puede ayudar a trabajar esa ansiedad de, bueno, qué es lo que sigue? Cada quien cuenta la historia desde donde la vivió, ¿cierto? Ok, Yo puedo saberme mucha teoría, pero hoy voy a contar la historia desde donde yo la viví. Dios. ok, Yo en ese momento de lo único que me pude aferrar era de Dios, en cada momento. De hecho, mi mamá, en el momento que mi papá se muere, mi mamá lo único que hablaba era que Dios proveerá, Dios estará con nosotros, pero no era una mamá que decía Dios proveerá y espera que Dios provea. Era una mamá que dice Dios proveerá, pero cada oportunidad que Dios le daba ya la tomaba. ujú, Entonces, eso lo aprendí. Pero me di cuenta muchos años después que yo lo hacía igual. Nosotros nos parecemos a nuestros papás en sus luces y en sus sombras. Y entonces una certeza, primero, partamos de la aceptación. Nadie me está preguntando si quiero esta experiencia. ok, Esta experiencia ya está pasando. Entonces, si el menor tiempo que yo me gaste tratando de cambiar la experiencia que ya pasó es un tiempo de ganancia. Porque, claro, tengo que tomarme el tiempo de validarlo, sentir el dolor, la angustia, el miedo, todo. Pero luego tengo que reconocer que ya pasó, que yo no lo puedo cambiar. A partir de ese momento viene una certeza con una divinidad que viene y te pregunta, bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue?
Y hoy, obviamente, con mucho más conocimiento lo podría hacer diferente. Yo le digo, lo quiero vivir sin miedo, manifiesto vivirlo sin miedo, manifiesto ver las señales de manera temprana, manifiesto la tranquilidad y claridad y certeza de por dónde debo dar el paso. Eso suena muy bonito, pero tienes que estar muy conectado contigo para poder escuchar la respuesta, porque realmente todas las respuestas están dentro de nosotros. Cuando yo hablo de la parte intuitiva es escúchate, porque lo que tú quieres, deseas y conoces ya está en tu mente. Simplemente déjate llevar y déjate fluir. ¿Cómo puedes hacerlo? Estando en el momento presente. Ok, ok. Porque algunas personas suelen adaptarse, bueno, aparentemente suelen adaptarse con más facilidad al cambio que otras. Yo pienso que la teoría habla de la capacidad de resiliencia. Ok. La capacidad de resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de autogestionarse y autosanarse de manera más rápida. Habrán unas personas con más capacidad de resiliencia que otras. No tengo mucha profundidad sobre el tema. En mi creencia, pero no es teórica, es mi creencia, pensaría que tiene mucho que ver con los niveles de frustración que viviste en la infancia. Entonces, a veces en la infancia vivimos una infancia con unos niveles de frustración absurdos, donde casi nada lo podías y luego eso generó en ti una ganancia. Y es que sabes que no van a llegar como tú quieres, pero puedes trabajar para tener lo que Te quieres. entrenó de una u otra manera. Exacto, finalmente. Bueno, eso, listo, válido eso. Pero entonces ahora, ¿qué prácticas diarias a mí que digamos no fui entrenado? Entre comillas, porque los que escuchan nada más, digamos que no fui entrenado. ¿Qué prácticas diarias me pueden ayudar como a fortalecer esa capacidad? De resiliencia. Sí, Es que yo creo que todo parte de la aceptación. Yo no puedo cambiar algo que no reconozco. De hecho, yo explico eso mucho en terapia. Yo puedo escuchar en los primeros 5 minutos que la persona me está contando su historia toda la cantidad de creencias que tiene, pero hasta que esa persona no las vea no las puede transformar. Entonces pienso que la aceptación de que lo que está pasando, no me están preguntando si lo quiero vivir. Entonces, pienso que una parte de esa es como, pero a ver, teóricamente es estar en presente. pero es que ahí ya me entra otra duda. Hay cambios que podemos negar, bueno, hay cambios que podemos evitar y cambios que podemos abrazar, o todos los cambios son bienvenidos. No, porque, pues, o sea, es que eso estaba hablando de que cada quien tiene una capacidad de elegir. Exacto, exacto, ese es el punto. O sea, hay cambios que yo puedo evitar, o todos los cambios, o sea, porque como que por naturaleza la vida, el universo, no sé, todo me dice que debo cambiar, debo ir en un sentido y tengo que aceptar todos esos cambios, por lo que, por ejemplo, usted decía ahorita, hay cosas que me toca aceptarlo, pero ahí puedo elegir a veces no aceptar X cambio. La mayoría de las veces estamos eligiendo no aceptar cambios. Bueno, pero que sea conveniente no elegirlo. Claro, una relación, una inversión. O sea, hay muchos cambios que tú puedes elegir no tomarlos. Mm, a ver, si creo que aquí hay una línea delgadita que es el criterio. Ujú. Entonces, todos los cambios, yo puedo contar mis experiencias y hablar de cambios que fueron maravillosos para mí y que yo los transformé y los trascendí de esa manera. Pero eso no es un guión. No es que si alguien lo copia y lo pega le va a funcionar de la misma manera, porque yo cuento el pedacito donde yo lo superé de esa manera, pero tal vez hay otro montón de raíces en mi historia que hicieron que para mí fuera muy funcional. Puede que en la historia de otra persona esa raíz no exista. Entonces, no todos los cambios los tengo que hacer porque al otro le funcionó. Tengo que mirar un nivel de criterio, si eso realmente me lleva al lugar donde yo quiero estar, si eso realmente transformaría y beneficiaría mi trabajo, mi familia, mi ser. Yo pienso que ante cualquier cosa, cualquier decisión que se tome, si mi paz mental se sostiene, entonces si mi paz mental se sostiene, entonces es un tema de criterio, es un Ok. tema de que puedo tomar, puedo elegir, puedo recibir una lista ahorita que tenemos a ChatGPT, pídele una lista de cosas que debas cambiar para la vida que tienes y te vas a dar cuenta que no las vas a hacer, porque realmente eso tiene Ok. una profundidad diferente. Pregunta. ¿Usted disfruta la incertidumbre del cambio en este punto de su vida? A ver, yo pienso que más que disfrutarla es que no me asusta.
No. La pregunta es muy puntual, por favor responde la pregunta. Pongámonos en el punto donde el cambio viene, o sea, donde el cambio ya es inminente, donde ya sabemos que hay que cambiar. Sintamos esa adrenalina y ese Ujú. nerviosismo que llega al cuerpo. ¿Usted disfruta de esto en ese punto de su vida? Sí, ¿Y cómo llegó usted ahí, o desde qué punto lo vio usted para disfrutar la incertidumbre en ese punto de su vida? desde la experiencia. Pero, ¿qué es lo que ve usted que viene? O sea, porque, a ver, yo lo disfruto, yo también lo disfruto, pero mi forma de disfrutarlo es de, yo sé que todo lo que viene es mejor. Entonces, como que cuando siento eso, antes me aterrorizaba y me bloqueaba y me paralizaba y era una experiencia totalmente aterradora. Ya, gracias a la experiencia, claro está, puedo entender que todo lo que viene es mejor. Todo lo que viene es mejor que lo que está, todo lo que viene es maravilloso. Y bueno, no sé si es una forma de manifestarlo también, porque... Sí, de hecho es una manifestación que yo uso mucho. Todo lo que sigue en mi vida es mejor a lo Exacto, anterior. bueno, no sabía que era una manifestación, pero yo siempre lo pensé así, siempre estaba seguro de que todo lo que venía era mejor. Entonces en ese punto ya como que cuando sentía ese nerviosismo y así el miedo que provoca, ya no me asustaba, sino como que decía, viene algo mejor. O sea, lo que viene está mejor. ¿Me da miedo? Sí. O sea, ¿tengo ganas de tirar la toalla? Sí. Pero como ya sé que lo que viene es mucho mejor, entonces ya me lo disfruto. Ya es como que, ok, ya espero el premio, por así decirlo. Yo creo que es volver al tema de la experiencia. Si yo no me sentí capaz durante tantos años de decir, no solo acepto la muerte de mi papá, sino que agradezco la muerte de mi papá, ¿cierto? Pero con la experiencia entendí por qué eso sucedía. Entonces, ese es un pedacito de mi historia. Pero así como ese pedacito de mi historia, llegaron otros pedacitos de historia que en el momento que yo los estaba viviendo, yo los viví con mucho miedo. Es más, yo lo viví como si me estuviera pasando lo peor y me estaba pasando lo mejor. O sea, me estaban arrebatando de las manos de lo que yo estaba agarrada Ujú. y seguía manifestando otra cosa, pero estaba agarrada de esto y yo quería que me llegara la cosa nueva, pero que me quedara agarrada de la cosa vieja. Y es como que no, límpiate primero, que eso no lo necesitas y ahora puedes simplemente decir eso que realmente quieres. Entonces, yo la respuesta inicial, si lo disfruto, sí, sí lo disfruto, por esta razón. Si no llega lo que me imagino que va a llegar o lo que yo ya manifesté que va a llegar, ¿dónde estoy? Estoy bien. Ok, Sí, o sea, yo no pierdo nada porque yo es ganar, ganar. ya estoy agradecida con lo que tengo. Yo ya estoy supremamente agradecida con lo que tengo, que es una base de la abundancia. Agradece lo que tienes porque si agradeces lo que tienes puedes ver lo que sigue. Ok. Si tú sigues pidiendo más, esperando que algo nuevo llegue y te haga sentir esta emoción, entonces nada nuevo te va a sentir la emoción porque siempre habrá algo nuevo que puede Ujú. llegar. Entonces yo hoy siento que todo lo que llegue en mi vida, jamás tampoco pensé decirlo, si este es el momento de morir está perfecto, porque siento que no tengo nada pendiente, porque siento que estoy muy bien con lo que he hecho. Entonces todo lo que siga, ya no hay la incertidumbre de si me pasa algo malo, porque si me pasa algo malo, lo resolveré, si me muero, no hay nada más que hacer, ya me siento bien con lo que he hecho. Y si llega algo completamente maravilloso, también está bien porque lo que tengo ya es maravilloso y qué rico algo más maravilloso que esto. Ujú. Entonces sí produce la angustia en el clic. ¿Qué es lo que yo tengo que cliquear para que llegue eso? Porque obviamente eso no es que te lo pongan en la puerta de la casa, son decisiones que tienes que tomar, pero finalmente es esto, desde la gratitud y la presencia, estar en tiempo presente con una divinidad, un Dios que todo el tiempo te está acompañando y diciendo, estoy aquí para ti, nunca me he ido, solo que antes no me elegías con la certeza que hoy lo haces. Entonces pensaría como que todo cambio sería bueno desde ahí, pero volver a contar la historia como es. Esto fue una construcción de mi experiencia y una construcción de mi experiencia, que si yo le digo cuál sería el paso uno, paso dos, paso tres, vive el miedo, vive la incertidumbre, busca una divinidad contigo, empieza a ver lo que antes no veías, ve mucho más allá de lo que creías que tenías que ver y valida o valora y agradece lo que has logrado hasta hoy. Pienso que es una base supremamente importante porque ya no hay miedo a lo que sigue. Si yo ya lo que tengo hoy es maravilloso, algo nuevo maravilloso que me llegue, ¿por qué me va a generar Ujú. angustia si finalmente lo que tengo hoy está bien? Ok, entiendo. Bueno, para ir cerrando, que ese tema no lo habíamos tocado con este tema, y es
asumo, corrígeme si me equivoco, pero asumo que cualquier persona que enfrente un cambio es sumamente importante la red de apoyo que tenga a su alrededor. Totalmente importante. Exacto. Ahora, no quiero verlo desde este punto de vista de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. ¿Cómo puedo acompañar yo, no sé, a mi mamá, a mis hermanos, a mi pareja, a mis amigos, cuando estén pasando por un cambio que representa un gran esfuerzo para ellos? De gran esfuerzo así sea para aceptar, gran esfuerzo para transformarse, porque es que la transformación cuesta y duele Es la una mayoría. metamorfosis. Y duele, eso duele. Físicamente uno puede sentir el dolor de aceptar, de que tiene que... Científicamente está como se siente ese dolor. Exacto, o sea, es que se siente el dolor. Entonces, ¿cómo puedo yo acompañar a una persona cercana a mí que está pasando por un gran cambio? Si Mm, tuvieras que dar una fórmula así, secreta, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, para acompañar a una persona que está pasando un gran cambio, porque es que muchas veces, bueno, lo primero que hay que entender y hay que aceptar y es, solo la persona que está sintiendo ese dolor sabe cuánto duele. Nadie más, por más que se lo imagine, nadie más, por más experiencias similares que haya pasado, sabe cuánto le está doliendo a esa persona en particular. Entonces, partiendo de esa base, es muy duro como querer remediar algo. Entonces, como que eso nos deja en una verdadera incertidumbre. Pero, ¿qué podría hacer yo como para mitigar un poco, para acompañar un poco? Porque, bueno, y a lo mejor y no necesito hacer nada, y solo necesito estar presente. Ajá, es posible. Dígame usted, ¿qué va a Fórmula decir? secreta. Mientras estabas armando toda la pregunta, me llegó algo que yo hago desde que yo hago clínica, desde que yo hago consulta. Y es que es porque sería el mismo caso, es un hermano, no es mi hermano de sangre, pero las personas que vienen a mí a buscar una solución son mis hermanos, Ok, somos hijos del mismo Dios. Y aquí viene la parte. Yo todos los días, desde que empecé a hacer clínica, siempre le digo a Dios, Dios, gracias por elegirme hoy nuevamente como tu instrumento. Pon las palabras que estas personas necesitan escuchar, no las que yo quiero decir, ni las que ellos quieren escuchar, solo lo que ellos quieren hacer, solo lo que ellos necesitan. Permíteme hacerlo con respeto, con profundidad y con amor, ¿sí? Entonces todos los días son mi manifestación de siempre para que mi ego no sea quien dé las respuestas, para que cuando yo ya sepa que lo que le voy a responder a esa persona va a doler demasiado, entienda que ese dolor le va a permitir trascender, para que cuando le diga a la persona que de ese lugar de donde está viendo el mundo, no le estoy diciendo porque yo le esté mostrando un mundo mejor, sino porque inmediatamente deje de ver ese mundo, va a ver el mundo real que siempre estuvo a su alrededor. Entonces vuelvo nuevamente, como cada persona tiene necesidades diferentes, el único que conoce las necesidades reales de cada uno de nosotros es un gran Dios, es Él el que nosotros podemos ofrecerle nuestras palabras, nuestra voz, nuestros abrazos como el instrumento para que Él pueda llegar a la persona de la manera más amorosa más acertada. y más acertada que pueda vivir, porque no llamemos amoroso a romantizar el dolor. A veces mis devoluciones duelen, a veces cuando yo le doy las devoluciones a las personas, Y que a veces dice, duelen, pero ese dolor rompió de entrada algo que lo podíamos sobar tantas veces. No todo el mundo está en la capacidad de un tipo de evolución de esas, a veces tampoco sabemos que estamos en la capacidad y lo vivimos. Entonces es nuevamente toda la grandeza que Dios nos ha dado por medio de la naturaleza, la palabra, por medio de estar presentes, compartirla con otros desde ese lugar, siento que es realmente, no creería que exista otra fórmula secreta diferente. que está muy terapéutica tus respuestas, pero algo más natural, más de la gente del pópulo, de nosotros los que no damos terapia, pero me quedaré con la base de que es Dios. Con esa base me quedo. Solo que, por ejemplo, frente al tema de evolución, es muy difícil uno hacerle una evolución a alguien que no está buscando una evolución. Alguien que va a terapia va por una evolución. Pero entonces creería yo que el acompañamiento fuera de terapia en esa misma situación sería, bueno, la primera base es esa, Dios. Dios es la base. Igual y yo tampoco sé, ni esa persona sabe qué es lo que necesita para su vida. Dios es el único que sabe qué necesita para su vida. Entonces como que
va a sonar muy como mi abuela. Un saludo para la mamita. Encomendarse a Dios. Sí, pero mira, hay una parte, por ejemplo, que la aprendí en un diplomado que hice este año y fue que nos enseñaron, trata a las personas, termina la frase, ¿cómo? ¿Cómo te gustaría que te traten? Ok. Y ahí lo aprendí, no, trata a las personas como a esas personas les gustaría que las trataran. Ok, Porque salirse de esa burbuja de que de que es creo que saber. yo creo saber cómo lo necesita el otro. Ujú. Entonces, Ese sí es un código muy importante. ¿qué es lo importante acá? Pregúntale al otro qué necesita. Ese sí es el verdadero código. A veces estamos dando consejos y la persona no necesita un consejo. A veces estamos dando soluciones y la persona No no necesita necesita solución. No soluciones. quiere ni siquiera Ni siquiera soluciones. les interesa. Entonces, en ese momento es tú que necesitas. ¿Cómo te puedo acompañar? ¿Necesitas que te abrace? ¿Necesitas que te opine? ¿Necesitas solo que esté aquí para ti? Y eso alivia y trasciende, porque ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo bonito, pero es que yo soy muy apasionada con lo que hago, pero es que cuando nosotros hablamos, nos escuchamos. Y muchas veces, nuevamente, la teoría te dice, la respuesta está dentro de ti. Entonces, cuando empezamos a hablar, llega la respuesta. Solo necesitábamos alguien que nos escuchara o alguien que nos dijera algo que no necesitábamos para acordarnos que nosotros sí sabíamos lo que necesitábamos. Entonces, por eso no hay una fórmula exacta. O sea, es como que todo esto nos llevaría a un resultado seguramente muy valioso desde una serenidad del todo va a estar bien. Ok, bueno. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del capítulo. No olviden suscribirse, no olviden compartirlo, envíenle eso al que sea que usted crea que necesita escucharlo. Hasta aquí por hoy. ¿Algo más? Nada, un abrazo para todos. Nos seguimos viendo en los podcasts y en los talleres el próximo año. Nos vemos.